Reciban un cordial saludo. La verdad, no me siento muy bien para hacer una introducción como de esas que yo hago tan poderosas. Así que, pues nada, creo que me voy a tomar algo como para que me suba el ánimo y pues de esa manera hacer una introducción como todas las que he hecho. Así que pues me voy a tomar, no sé, una Monster. No, no funciona. Necesito más. Otra Monster. ¡Tampoco! Más. Spartan. No funciona. No funciona. No funciona. Necesito más. Esta es así. Yeah. ¿Cuántos años han pasado? Como sea. El caso es que ya estamos acá. Esas monsters no me hicieron muy bien. Qué loco. Bueno, como sea, ahora sí hagámoslo. Ya me siento bien. Creo que pues esas monsters me hicieron muy loco. Pero creo que al final me ayudó un poquitico. Aunque no creo que fueron las monsters. Creo que fue más que todo la camita. O sea, el sueño. Vale. Listo, ahora sí empecemos. Una monster. No, sin monsters. Porque eso me vuelve loco. Muy loco. Y no queremos eso. Queremos hacer la introducción bien. ¿Listos? Entonces, bueno. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos al curso. ¿Les gusta así? ¿O como hablaba ahorita? Hablemos mejor así. ¿Cuál curso? De cálculo. Hoy veremos cómo encontrarle la derivada a una expresión algebraica utilizando la definición de derivada. Así que... ¡Ay, Jesus! ¡Vamos a ella! Bueno, como ya lo vimos al inicio de este video, les voy a hablar acerca de un poquito de cómo sacarle la derivada a varias expresiones algebraicas utilizando la definición de derivada, es decir, utilizando la formulita que en este video introductorio a este tema vimos. Si no lo han visto, por favor vean ese video porque pues vamos a tocar muchas de las cosas que hablé en ese video y además para que sepan muchas cositas de las derivadas, ¿no? Para que sean unos duros en esto, que son las derivadas. Entonces, listos. Pues se los recomiendo, ahí lo tienen en esta tarjetita que les dejo acá, entonces listo, ahí lo tienen. Bueno, entonces empecemos. ¿Con qué? Con un mini review, sí, con una mini revisión de lo que vimos en este video. No les voy a explicar obviamente todo, pero sí les voy a explicar pues algo para que pues entendamos todo lo que se va a ver en el video. Entonces, ¿cómo se deriva una función? Una función f de x se deriva del siguiente modo, simplemente derivando a ambos miembros que están en la igualdad. Entonces voy a colocar acá una función, por ejemplo f de x va a ser igual a, por ejemplo, 3x al cuadrado más 2. Entonces, ¿cómo se deriva esta función? Simplemente derivando tanto este miembro como este y listos. Si recordemos que en una igualdad esto va a ser un miembro y esto también, entonces por acá coloco que estos dos van a ser miembros o también se les puede llamar como costados. ¿Vale? Listo, entonces pues derivamos tanto este costado como este, o tanto este miembro como este, entonces pues derivamos. Acá, ¿cómo sería la derivada de esto? La derivada de esto se puede escribir de distintas formas. Recordemos que esto es la variable dependiente y la variable dependiente pues tiene distintas formas para escribir la derivada. ¿Cómo podemos escribir la derivada para esto? F de x, solo hay una única forma, que es utilizando la prima o el puntico. Entonces podría quedarnos del siguiente modo, como f' de x o como f puntico acá de x. ¿Listos? Entonces pues así nos podría quedar la derivada de cualquiera de estas dos formas. ¿Listo? Pero pues también podríamos, voy a colocar eso que les coloqué acá por acá, por ejemplo acá f puntico de x o f
de x, o pues esta comita puede quedar acá mejor, listo, no importa. Bueno, pero también pudimos haber escrito la derivada de la siguiente manera, simplemente haciendo lo siguiente. Entonces pudimos haber cambiado esto por y. Sí, recordemos que f de x o algo que le siga al modelo de f de x, que es el de x, se puede cambiar por algo como una letra del abecedario o por un ángulo griego, ¿vale? Entonces, pues en este caso cambié f de x por y, pero recordemos que pues f de x se puede cambiar por lo que les dije, por un ángulo griego como alfa, beta, sí, o por letras, ya sea mayúscula o minúscula. Entonces, por A, B, C, sí. En este caso, lo más habitual, sí, es cambiar la f de x por y. Listo, entonces, pues ya acá no sería la derivada por estas dos, sino que la derivada sería por cualquiera de estas, como y', sí, utilizando la prima, o también se podría escribir del siguiente modo, como y, puntico acá, sí, esta es la de Lagrange, sí, la notación de Lagrange, esta es la de Newton, la notación de Newton para una derivada de la variable dependiente, y también podríamos utilizar la siguiente, la de Leibniz, que es así, de y sobre dx, derivada de y, la función y con respecto a x, ¿listo? Y listo, esas son las más usuales, ¿vale? Aunque también hay unos tipos de derivadas que pues se usan, pero no para este tema, ¿vale? Entonces, ¿con qué tipo de notación nos quedamos? Nos quedamos con alguna de estas dos, ¿vale? ¿Por qué me quedo con alguna de estas dos? Porque lo que teníamos inicialmente era con el f de x, entonces pues tratamos de dejar la derivada pues de el f de x de alguna de estas dos maneras. Entonces voy a escribir, no sé, por ejemplo esta, porque esta se utiliza más que todo en física, ¿vale? Entonces voy a escribir esta, aunque también se podría escribir esta, ¿vale? No hay problema. Recordemos que estas dos van a ser equivalentes, es decir, ambas van a tratar de expresar lo mismo. La derivada de la variable dependiente, entonces voy a escribir esto, f' de x, así se lee esto, f' de x. Listo, ahora derivamos esto. ¿Cómo derivamos esto? Bueno, podemos derivar esto de dos maneras. Una manera es la que les voy a enseñar en este video, que es por el método de definición de derivada, es decir, utilizando la formulita que vimos en este video, que ya ahorita se la recuerdo. Y también hay otro método que es el siguiente, por un método, sí, que nos sirva para derivar esto, que yo ahorita se los voy a enseñar, ¿vale? Bueno, entonces, como en este video vamos a ver el cómo resolver, o más bien el cómo encontrar la derivada de una expresión algebraica por la formulita, pues voy a colocar acá la formulita. Entonces coloquemos acá la formulita, que se puede encontrar de dos maneras, como límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿Listo? Entonces esta es una manera, pero también hay otra, que es cambiando la h de todo esto por delta de x o incremento de x. Entonces acá incremento de x, f de x más incremento de x menos f de x sobre incremento de x. Listos, entonces pues ya. Entonces de esa manera se deriva una función. Recordemos que cuando digo de función me refiero a todo esto. Entonces simplemente derivando esto y derivando esto, ya vimos las distintas formas en las que podemos derivar la variable dependiente, que generalmente va a estar despejada. ¿Listos? Y ya vimos también por qué métodos podemos derivar la expresión algebraica que va a estar acá al otro costado del f de x, ya saben, por la fórmula o por un método, ¿sí?, que me permita derivar lo que tenemos acá inicialmente como expresión algebraica. ¿Listos? Entonces pues empecemos de una vez con los ejercicios, con un ejercicio. Entonces bueno, vamos a derivar en este video este ejercicio. F de x va a ser igual a 3x menos 2, ¿listos? Vamos a derivar este. Como este video es el primero, vamos a tocar el ejercicio más fácil. Listo, ya en los videos siguientes tocaremos ejercicios más difíciles. Listos, por ejemplo, un ejercicio en el que ya no tengamos acá, por ejemplo, una incógnita a la 1, sino una incógnita al cuadrado. Vale, bueno, todos esos ejercicios que van a ser más difíciles los veremos en los próximos videos, así que ustedes no se preocupen, porque todo eso lo veremos en los próximos videos, ¿vale? Listo, entonces borro esto para colocar esto más arribita. Listo, entonces ahí tenemos el ejercicio que vamos a resolver en este video. F de x va a ser igual a 3x menos 2. Y acá coloqué la formulita que ya saben que se puede encontrar de dos maneras, como límite cuando la h tiende a 0 y todo esto. O pues la otra simplemente cambiándole el h por incremento de x. Listo, entonces bueno. Listo, entonces, ¿cuál va a ser el primer paso para derivar la función? ¿Listo? Derivar pues primero la variable dependiente, que pues voy a utilizar este tipo de notación para escribir tal derivada. ¿Listo? Entonces f' de x. Listo. Ahora derivamos esto, 3x menos 2, con la ayuda de la fórmula.
¿Listo? Con todo esto que tenemos acá. Pero no podemos reemplazar así tal cual. ¿Por qué? Porque nos están faltando datos. Hasta ahora tenemos f de x. Nos está faltando el dato f de x más h nomás, ¿vale? Porque h pues no se va a cambiar por nada. Va a permanecer como h. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Encontrar este dato faltante para ahora sí reemplazar todos los datos por sus equivalentes. Y de esa manera pues resolver la derivada por esta formulita. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a escribir esto por acá. Todo lo que tenemos acá, f de x va a ser igual a 3x menos 2. Listo, ahí tenemos eso. ¿Por qué lo escribo? Porque eso nos va a permitir o nos va a ayudar a encontrar esto que tenemos acá, f de x más h. Vale, entonces por eso es que lo escribo por acá, porque lo vamos a necesitar para encontrar f de x más h. Entonces, ¿cómo encontramos f de x más h? De la siguiente manera, simplemente cambiándole a esto las x por un paréntesis primero y después por x más h. Listo, entonces hacemos eso, primero por paréntesis y después en esos paréntesis colocamos esto. Vale, entonces hacemos eso utilizando esta función. Entonces, primero cambiamos las incógnitas x por paréntesis. F de x, esta x pues no le colocamos paréntesis, ¿sí? Porque ya tiene 1, igual a 3. Voy a escribir esto más grande porque el valor que voy a colocar ahorita pues va a ser muy largo. Listo, más o menos igual a 3, acá paréntesis, menos 2. Listos, ahora que colocamos dentro de los paréntesis, colocamos el valor que tenemos acá, que nos están pidiendo x más h, y acá también x más h, ¿vale? Quedándome como resultado que f de x más h, que es lo que queríamos, igual a 3x más h menos 2. Podemos realizar esta multiplicación acá de una vez, no hay problema. Si quieres la puedes realizar, aunque pues podrías dejar así la respuesta, ¿vale? Entonces no hay problema. Bien, y de esa manera ya hemos podido encontrar los datos que necesitamos para pues ya reemplazar por sus equivalentes en la función. Recuerden esto, los datos que vamos a necesitar para la función son dos, f de x, ¿sí? Y el valor que va a tener f de x más h, y ya. ¿Por qué no h? Porque h va a estar ahí permanente, no se va a cambiar por nada, ¿listo? Coloco todos estos datos, o más bien estos dos datos que tenemos acá, por acá, porque ya vamos a empezar a resolver, o más bien a darle la derivada de esto por la fórmula. Listo, entonces empezamos. Bueno, ¿qué colocamos de primera? De primeras, lo que ya habíamos hallado f' de x. Voy a correr esto más por acá, para que me quede espacio para escribir todo esto acá. Listo, entonces ahora sí, colocamos la fórmula, teniendo en cuenta que estos datos los vamos a cambiar por sus equivalentes que tenemos acá, ¿vale? Entonces copiamos la fórmula tal cual y cambiamos estos datos que tenemos acá por sus equivalentes que ya tenemos acá. Entonces acá me quedaría el límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h. F de x más h equivale a algo, 3 factor de x más h menos 2. Entonces eso es lo que coloco en el lugar de f de x más h, 3 x más h menos 2. Listos, menos, ¿sí? Este negativo de la fórmula, f de x, y f de x equivale a ¿qué? A 3x menos 2. Pero ojo, no podemos colocar acá 3x menos 2, así, como por colocarlo, no. Necesitamos colocar el 3x menos 2 con paréntesis, listos, sobre h, que va a ser la misma h. Como se los dije ahorita, h no se va a cambiar por nada, va a estar permanente durante todo el ejercicio, ¿listo? Continúo. ¿Qué colocamos ahora? F' de x va a ser igual a ¿qué? ¿Qué hacemos ahora? Simplemente resolver algunas operaciones que se pueden resolver en el numerador de esta fracción, que es función de este límite. Listo, ¿qué resolvemos? Resolvemos esa multiplicación entre este monomio y este binomio de x más h, y resolvemos también esta multiplicación entre el signo y el paréntesis. Entonces, me queda acá límite cuando la h tiende a 0 de, realizamos la multiplicación, más por más no se coloca el más porque el más está al inicio, ¿listo? 3 por x, 3x, se operan aparte coeficientes y aparte incógnitas, ¿vale? Entonces 3x, más por más, sí, acá hay un más por más 3 por h, 3h, menos 2, menos, ahora ¿qué hacemos? Distribuir o repartir este signo negativo para cada uno de los términos que tenemos acá en este binomio. Entonces, ¿cómo repartimos? Pues simplemente de la siguiente manera, pues acá decimos menos por más, menos por menos y ya. Entonces acá me quedaría menos por más, menos 3x, ¿sí? Menos por menos más,
2, ¿vale? Entonces ahí lo único que hice fue repartir ese signo negativo para cada uno de los términos. Y todo eso estaba dividido entre h. Seguimos resolviendo, entonces acá voy a colocar f' de x va a ser igual a ¿qué? Ahora ¿qué hacemos? Ahora lo que hacemos es realizar operaciones entre términos semejantes. ¿Listo? ¿Y qué son los términos semejantes? Son términos que tienen algo en común. Por ejemplo, términos semejantes podrían ser los siguientes: 3x con 4x. ¿Por qué son términos semejantes? Porque los dos términos comparten algo en común, que es la incógnita de x. Otro término semejante, el que tenemos acá, 3x con 3x. ¿Vale? Listo, entonces operamos términos semejantes. ¿Y cómo se opera un término con otro término semejante? De la siguiente manera. Lo que se hace es lo siguiente. Voy a colocar acá una operación entre dos términos semejantes. Por ejemplo, 4x más 6x. Entonces lo que hacemos es hacer lo siguiente: dejar lo que tienen en común con todo y exponente. Entonces acá la incógnita de x es lo que hay en común, y ambas incógnitas tienen el exponente 1, entonces coloco acá el exponente 1. ¿Listo? Listo, y ahora operamos coeficientes. 4 más 6, 10, y listo, ya hemos hallado la respuesta para esa operación entre términos semejantes. Listos, entonces eso es lo que hacemos en la parte del numerador. ¿Por qué? Porque es donde tenemos esas operaciones que se pueden realizar entre términos semejantes. Entonces identificamos primero cuáles son los términos que se van a operar. Entonces este término se va a operar con este. ¿Por qué? Porque tiene la incógnita de x en común. Y este menos 2 se va a operar con este. ¿Por qué? Porque pues no van a tener incógnita. Eso es lo que van a tener en común. ¿Listo? Entonces acá me quedaría 3x menos 3x. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos acá? Dejar lo que tienen en común y operar los coeficientes. 3 menos 3, 0. Y 0 multiplicado por cualquier cosa es 0. Listo, entonces ya hemos hallado la primera respuesta, que es 0. Y como es 0, pues simplemente no colocamos nada. ¿Listo? Se pudo haber hecho así, como se los enseñé, ¿sí? Podemos haber hecho esa operación entre esos términos semejantes de esa manera, o simplemente diciendo lo siguiente: cancelamos estos dos. ¿Por qué cancelamos esos dos? Porque sé que tenemos mismos términos y con distinto signo, y ya, por eso. ¿Listo? Entonces, cuando tengan eso, términos igualitos con distinto signo, lo único que dicen es los cancelo y ya. Todo eso que me dio como resultado, 0. Y pues recordemos que el 0 no se coloca dentro de un ejercicio como estos, a menos de que quedara solito. ¿Listo? La parte del numerador. Pero si hay algo que le va a acompañar, pues no se coloca, se elimina el 0. ¿Listo? Por ejemplo, que nos diera 0 y después un resultado que nos diera más 2, pues no se coloca el 0, se va el 0. Desaparece, me queda el 2 como respuesta en el numerador. Listo, entonces bueno, desde ahora voy a utilizar pues ese método para operar esos términos que pues van a ser los mismos y con signos contrarios, simplemente diciendo cancelamos y ya. Vale, entonces ahora estos dos ¿tienen el mismo signo? No, tienen distinto y son la misma cosa, entonces también se cancelan. ¿Listo? O sea, la operación de esos dos términos me da 0 y 0 no se coloca y listo ya. Entonces, ¿qué me quedó acá? 3h sobre h, ¿vale? Acá no protegemos la función dentro de paréntesis, ¿vale? No colocamos los paréntesis. También se podría colocar corchetes, pero se coloca paréntesis. Se colocaría corchetes si tuviéramos, por ejemplo, un binomio al cuadrado. Por ejemplo, acá x menos 1 al cuadrado, ¿sí? Allá, porque tenemos ya paréntesis, entonces tendríamos que acudir a otra ayuda para encerrar todo eso. Pero aún así, en ese caso no se colocaría corchetes, ni en este. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es un monomio, ¿vale? Porque lo que tenemos es un monomio. Si tuviéramos un binomio, ya podríamos utilizar o el paréntesis, ¿sí? Un binomio o un polinomio. Ya podríamos utilizar el paréntesis o los corchetes. En el caso que tengamos, pues ya paréntesis dentro del corchete o dentro de la función, ¿sí? Listo, entonces acá no se coloca. Seguimos. Listo, entonces en este caso tenemos algo muy sencillo en el numerador, que ya es la h multiplicándose con algo. Es decir, ya podemos cancelar fácilmente h que está en el numerador con la h que está en el denominador, ¿vale? Pero hay en algunos casos que no tenemos esa situación tan sencilla. Hay algunos casos en los que tendremos que factorizar la expresión para encontrar algo como esta manera, algo multiplicándose con h, para que de esa manera podamos cancelar, ¿sí? Entonces, pues lo que hacemos para esos casos simplemente es factorizar para que me quede h por algo sobre h, y de esa manera poder cancelar h en el denominador una vez con
por lo menos una h que está en el numerador, ¿listo? Entonces, vale. Por ejemplo, si tuviéramos esta expresión 3h al cuadrado, por ejemplo, x más h. Entonces, todo esto sobre h, porque h siempre va a estar acá. Listo, entonces, ¿qué haríamos? Coloquemos acá h al cuadrado, como para explicarles una cosita. Entonces, acá simplemente podríamos coger h al cuadrado, ¿sí? O simplemente h. Eso ya es decisión de ustedes. Al final nos da el mismo resultado. Cojamos h al cuadrado. H al cuadrado va a ser 3x más, ¿sí? Acá, ¿qué pasaría si no tenemos acá h al cuadrado? 3x más, ¿qué pasa acá si quitamos h al cuadrado? ¿No? ¿Listo? Entonces, todo eso sobre h. ¿Qué pasa acá? Que tenemos h al cuadrado sobre h. Entonces h al cuadrado se puede escribir como h por h, sumamos los exponentes. Cancelamos una h con una h, ¿vale? Se puede haber hecho de esta manera, ¿sí? O también se puede haber hecho de la otra forma, simplemente cogiendo h una vez. h, entonces me quedaría acá 3hx más h sobre h. ¿Vale? Cualquiera de esas dos maneras se puede. Listo, entonces bueno, ya saben que cuando no tengamos este modelo, pues tendremos que factorizar primero para cancelar h con h. Ya saben, siempre va a suceder eso, una vez. Ustedes ya deciden el método que pues van a utilizar acá en el numerador, si sacar h al cuadrado o h. Lo único que deben tener en cuenta es que deben eliminar una h con una h. Listo, entonces hacemos eso acá. Eliminar una h con una h. ¿Y para qué eliminamos eso? Una h con una h. Para que la función, o más bien para que el límite exista. Para encontrar esto, el límite de la función. ¿Vale? ¿Por qué no podemos haber simplemente encontrado el límite ya en este punto? Porque si reemplazamos acá en 0 o en cualquiera de los puntos que vimos ahorita, porque si reemplazamos h por 0, pues me hubiera quedado una indeterminación. No queremos eso, queremos darle solución al límite. Y para darle solución al límite debemos quitar la indeterminación. Hay muchos métodos para quitar la indeterminación. El método que vamos a usar acá siempre va a ser el de factorización. Que si necesitan repaso en eso, acá tengo un video donde les enseño a cómo resolver un límite por factorización. Es decir, les enseño en ese video a cómo resolver un límite, es decir, a cómo darle valor al límite cuando tengamos este problemita. Y en el cual pues se pueda factorizar, ¿no? Entonces listo, entonces bueno. Tengan eso muy presente. Sacas f' de x, escribimos lo que nos quedó. Límite cuando la h tiende a 0. De 3. Acá no coloco paréntesis porque estamos hablando de un monomio, un término. ¿Vale? ¿Qué hacemos ahora? Resolver este límite. ¿Cómo se resuelve un límite? Si quieren ver y entender bien qué es esto de límites, acá también les voy a dejar una tarjetita donde les enseño todo acerca de los límites. Es una introducción de los límites muy buena, entonces ahí lo tienen, ¿listo? Listo, entonces, ¿cómo se resuelve un límite? Simplemente reemplazando h de la función por lo que nos están diciendo acá que reemplacemos por h. Entonces, pues reemplazamos h por esto, pero no tenemos h. Entonces lo único que hacemos es dejar lo que tenemos acá. Y listos. Ya de esta manera hemos encontrado la derivada para esta función. Entonces acá voy a colocar lo siguiente, que f de x igual a 3x menos 2 va a tener como derivada f de x, bueno, f' de x. Si recordemos que para encontrar la función a esto teníamos que derivar esto y derivar esto. Derivada de esto, f' de x, derivada de esto, 3. ¿Cómo se haría la derivada de esta expresión algebraica por el método? De la siguiente manera. Les voy a enseñar el método, pero pues en un video veremos ese método más a lo profundo y con más claridad, ¿listo? Entonces, y con más ejercicios. Entonces, bueno, acá es una medio pinceladita de ese método para resolver, o más bien para darle la derivada a expresiones que cumplen esto, de ser un polinomio, ¿listo? Entonces, bueno. Entonces, ¿cómo me quedaría la derivada? O más bien, ¿cómo resolveríamos esto por el método que ahorita les dije? Simplemente de la siguiente manera. Entonces me quedaría acá f' de x y acá no cambia f' de x. ¿Qué hacemos? Simplemente ver cada uno de los términos. ¿Qué hacemos en el primer término? Lo siguiente. Dejar lo que sea la incógnita aparte, ¿sí? Y lo que no sea aparte. Entonces, separamos esto. Más 3x. ¿Listos? ¿Y qué le hacemos a la incógnita? Lo siguiente. Bajar el exponente, ¿sí? Y después a la incógnita. Al exponente de la incógnita, restarle 1. Así como tengo en este modelo. Listo, entonces acá hacemos eso. ¿Qué hacemos? Bajar el exponente, que es 1. Acá queda multiplicando con el 3.
Y ahora, ¿qué le hacemos al exponente? Pues restarle 1. 1 menos 1, 0. ¿Listos? Y esta es la expresión. ¿Qué me queda acá? 3 por 1, 3 por x a la 0, cualquier cosa a la 0, exceptuando 0 a la 0, es 1. Entonces, 3 por 1, que es 3. ¿Listos? Entonces, acá escribo 3. Listos, menos la derivada de 0. Sí, acá lo que hicimos es derivar cada uno de los términos. ¿Que cómo se deriva? Así como les enseñé. Primero, alejando las dos. Después, aplicándole eso a la incógnita. Y después resolviendo. ¿Listo? Entonces, bueno. Vale. Pero acá tenemos una constante. No tenemos ninguna incógnita acompañando esa constante. Pues lo único que colocamos es 0. ¿Por qué? Porque siempre la derivada de una constante es 0. ¿Listos? Una constante también podría ser A, B, C, ¿sí? ¿Por qué digo que estas letras podrían ser constantes? Porque esas letras no van a ser variables independientes, es decir, la función no la va a tener presente como variable independiente o presentes como variables independientes. Es por eso que estas, si estuvieran en la función, no contarían como una variable. Serían 0. 3 menos 0, cualquier cosa, si le restamos o le sumamos 0 va a ser la misma cosa. Y de esa manera ya hemos acabado. Como ejercicio de práctica, ustedes van a darle la derivada a esta función. Y la respuesta va a aparecer en 5, 4, 3, 2, 1. Aquí tenemos la respuesta para este ejercicio. Entonces veamos cada uno de los pasos que hice para poder darle solución a este ejercicio. Listo, entonces primero lo que hice fue anotar la formulita y encontrar lo que necesitábamos, ¿sí? Para pues ya colocar la formulita con todo y valor. Listo, entonces, ¿cuáles eran los datos que necesitábamos? F de x más h. ¿Cuál encontré? El que encontré fue el que me faltaba. F de x ya lo tenía, f de x más h no lo tenía. Entonces lo encontré y me dio esto. Listo, entonces acá colocamos primero la derivada de la variable dependiente, que se puede escribir así o como f' de x. Yo lo coloqué así como para que no nos acostumbremos siempre a un método. Podemos siempre utilizar o ir cambiando de métodos, pero pues allá en su decisión. Listo, entonces f puntico de x va a ser igual a límite cuando la h tiende a 0, colocamos esto, ¿sí? En vez de esto, porque esto nos va a dar la solución a la derivada de esto, que es lo que necesitamos hacer para encontrar la derivada de la función. Listo, entonces acá me queda el límite cuando la h tiende a 0 de f de x más h, 5 factor de x más h más 3, que era el equivalente de f de x más h, menos f de x, acá me salté el paso, escribir esto entre paréntesis, ¿sí? De una vez, distribuí el signo negativo, menos por más, menos 5x, menos por menos, menos 3, ¿listos? Todo eso sobre h. F puntico de x va a ser igual o equivalente a límite cuando la h tiende a 0. Operamos, entonces, acá el 5x se cancela con el 5x y el 3 también se cancela, quedándome como resultado en el numerador 5h sobre el denominador h. ¿Listos? ¿Qué hacemos en el siguiente paso? Escribir lo que nos quedó. F puntico de x va a ser igual a límite cuando la h tiende a 0 de 5h sobre h. No coloco paréntesis porque estamos hablando de un monomio como función del límite. Si estuviéramos hablando de un polinomio que va a ir acá como función del límite, tendríamos que colocar paréntesis, corchetes o llaves, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, si ya tenemos paréntesis la función, por ejemplo un binomio al cuadrado, pues utilizaríamos esto. Y si ya tenemos paréntesis y corchetes, utilizaríamos esto. Listos, entonces, ¿qué es lo que hice? Después de eso, lo siguiente, resolver el límite que teníamos acá. Entonces, no coloqué ese paso, de una vez di la respuesta, pero lo que hice fue eso. Entonces, f puntico de x va a ser igual a... Listo, ¿y ahora qué hacemos? Pues cancelar, que era el siguiente paso. Después de haber escrito todo lo que me quedó, ¿no? Cancelamos. ¿Y ahora qué hacemos? Resolver el límite. Acá, f puntico de x va a ser igual a ¿qué? Entonces el límite, reemplazamos h por 0, pero acá no tenemos h. Entonces, simplemente la solución a ese límite va a ser lo que tengamos acá, que es 5. Y ya, de esa manera hemos podido encontrarle la derivada a esta función inicial. F de x es igual a 5x más 3. ¿Vale? Listo, y de esa manera hemos acabado. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, si fue así, si me hice entender de la mejor manera, denle like, suscríbanse los nuevos, comenten, activen la campanita, vean los videos que les recomendé por acá. Y listos, sin nada más que decir, bye bye. ¡Cálculo! Hoy veremos
¿Cómo encontrarle la derivada a una expresión algebraica utilizando la definición de derivada?